Segundo bloque de arquitectura paisajista. Seguimos disfrutando de este jardín que se los voy a comentar la semana que viene. Pero vamos a hablar mucho de fichas técnicas. Estamos en otoño y lo que pretendemos es acompañarlos a todos ustedes en el desarrollo del jardín. Por eso es que le vamos a dar tanta importancia a las fichas técnicas durante este mes y el mes de mayo. En este caso, junto al ingeniero agrónomo Norman Dissek, vamos a trabajar un poquitito más alto. A mi espalda ustedes pueden ver el caso que hoy les planteo, el caso de las rosas de Siria, escarapelas, suspiros, conocidas vulgarmente como hibiscus. Son del mismo género que las rosas chinas, pero no se confundan. Las rosas chinas tienen una gran sensibilidad a las heladas, mientras que estas escarapelas son de vida también muy efímera en cuanto a la floración, una gran longevidad por la sanidad y la adaptación que tienen sus raíces a nuestro entorno y una gran resistencia ante todo a todo tipo de adversidades. Por lo tanto, estos hibiscus, ustedes fíjense que tienen un follaje que es caduco, por eso las heladas no las dañan, tienen una capacidad de conducirse, de adecuarse y de adaptarse muy bien a espacios reducidos. Hago notar, aprovechando que está la cámara justo tomando el perfil de la planta completa, que estas plantas deberían entutorarse cuando son plantadas en la vereda para asegurar que durante los primeros años el tronco no se tuerza o no tome formas caprichosas que pueden ser contraproducentes para un arbolado de vereda. Y también hacerles recordar que los recintos deben ser siempre a nivel de vereda, no sobresalientes, sino que deben tener un hueco para poder aprovechar el agua del baldeado o el agua de lluvia, para por supuesto la mejora y el crecimiento de la sanidad. Les quiero comentar que la floración comienza a producirse en primavera, sigue todo el verano y continúa hasta mediados de otoño. Nosotros aquí estamos viendo prácticamente el final ya de la floración. Existen hibiscus o rosas de Siria de flor doble y de flor simple. Quiero serles muy sincero, las de flor doble son bonitas, son muy llamativas, pero no creo que sean las más aptas para Bahía Blanca y su zona. Y les cuento por qué. Porque las floraciones de primavera y de otoño son muy llamativas, muy bonitas, muy vistosas. Pero las de verano directamente no se pueden llegar a apreciar porque el sol fuerte y la baja humedad relativa hacen que la flor se queme ni bien abre. Entonces, yo me atrevería a decirles que cuando tengan que usar rosas de Siria en vereda, apunten siempre a las variedades de flor simple, que son las más floríferas y son las que no van a sufrir daños por quemaduras en sus pétalos. Se reproduce muy fácilmente por semillas. De hecho, van a notar que siempre donde hay plantas grandes, ustedes observen abajo en los canteros, en las cercanías, ahora no ya porque se han desprendido las hojitas del follaje, pero si nosotros la observamos entre primavera y verano, van a ver que los hijuelos que rebrotan se pueden inclusive trasplantar y usar para otros jardines, otras veredas, o inclusive tener envasada hasta que la podemos volver a colocar en un sitio definitivo. Cuando hablamos de otoño y hablamos de un jardín, no solo nos estamos refiriendo a especies vegetales que forman ese acompañamiento dentro del jardín. La superficie de encespado, esa masa verde que cubre todo el jardín es sumamente importante. Otoño es las estaciones del año en las cuales nosotros tenemos que alimentar, fertilizar y si queremos hacer siembra o resiembra. Para saber mucho más de esto, compartimos la siguiente nota. Bueno, Pepe, bienvenido nuevamente al programa, un placer. Gracias nuevamente por la invitación. No, hablemos un poquitito en la época del año en que estamos, en otoño, y explicarle a la gente qué es claramente una resiembra. Cuando hablamos de resiembra otoñal, ¿a qué se refiere? Bueno, estamos en el otoño. Exacto. Yo soy un fanático, vos sabés, y la gente que se dedica a esto, que es mi época de siembra para siempre. Sí, para mí es la época ideal para hacer. ¿Por qué es la época ideal? Cuando digo, hagamos los planteos, cuando planificamos hacer un parque, sembrarlo en otoño.
Básicamente porque todas aquellas especies que sembremos ahora van a tener todo un invierno donde se produce el desarrollo de raíces. No crece tanto la parte aérea. De esa forma que logramos, cuando llega la primavera, los calores, un césped con un sistema radicular desarrollado que va a absorber, eso le permite absorber la cantidad de agua necesaria que elimina por transpiración y evaporación. Cosa que cuando hacemos esa siembra, y suelen ocurrir en primavera tardía sobre todo, noviembre, diciembre, que es cuando la gente sale al jardín y quiere sembrar, esas plantas que son pequeñas no tienen desarrollo radicular, por lo tanto, por más que le demos riego, lo que alcanzan a absorber es un problema fisiológico. Por la raíz, porque es muy pequeña, no es suficiente para compensar lo que está perdiendo por transpiración, respiración y evaporación. Claro, le estamos dando ahora mayor superficie de absorción. Entonces ese césped después se debilita y se comete el error muchas veces que he visto que me llaman, que riegan a cualquier hora. Entonces el efecto de regar a cualquier hora se produce el efecto lupa por la acción del agua. El sol actúa como, la gota de agua actúa como lupa y produce quemado. Y vos habrás escuchado que muchas veces llega en verano y la gente te dice, tengo hongos. Claro. No son hongos, se están quemando. Se está quemando por el efecto lupa que efectúa la gota a través del sol. Hablamos de resiembra. La resiembra se puede interpretar como dos opciones. Puedo resembrar un césped deteriorado. Bien. Que es el mismo césped que ya tengo y lo quiero mejorar. Entonces, por lo tanto, ahí voy a seguir utilizando las mismas mezclas que usé antes. Entonces, si yo tengo un césped que conformado, qué sé yo, por especies perennes, vuelvo a utilizar la misma especie o la misma mezcla. Y lo que suele confundir la resiembra, sobre todo cuando la gente no adquiere los productos en locales con atención personalizada, es que hay una mezcla que le llaman resiembra, que es conformada solamente por una sola especie, que se llama Raguiras anual, que es utilizada sobre todo en aquellos lugares donde tenemos la famosa bermuda gras o conocida como gramilla, que lo único que hace esta resiembra es cubrir el periodo de latencia de la gramilla. O sea, el periodo amarillo que tiene la gramilla. la gramilla, cuando se acortan los días y comienzan los fríos, entra en latencia. ¿Cuál es la consecuencia de esa latencia? Se pone amarilla. Bien. Entonces nosotros con esa resiembra llamada así, que es Raguiras anual, lo vuelvo a repetir, lo único que hacemos es cubrir ese periodo de amarillamiento de la gramilla por una especie que se pone verde con crecimiento rápido y que se siembra al voleo directamente sin cubrirlo, es una siembra muy rudimentaria, porque el Raguira anual tiene una característica que hace que sin estar bien cubierto igual nace. Cuando hablamos de una resiembra de lo que ya tenemos implantado perenne, ahí estamos hablando de utilizar la misma semilla que tenemos colocada. Que tenemos colocada, si hemos utilizado una mezcla conformada por distintas especies, por lo general festuca, raguira, volvemos a utilizar lo mismo. También puedo hacer una resiembra a veces mejor sobre una gramilla, utilizando especies perennes. También puedo utilizar raguiras perennes, festuca. Y por sobre todas las cosas, el que tiene que sembrar, que lo haga en este momento del año. Si hay que hacer movimiento de suelo, tirar semilla, es fantástico el otoño. No, el otoño es lo ideal desde el punto de vista de la fisiología de la planta que conforma las especies de césped. O sea, es lo ideal sembrar. Lo que pasa es que todo el mundo, cuando empiezan los fríos, empieza el otoño, nos guardamos. O sea, disfrutamos el patio cuando empieza el calor. Y cuando empieza el calor, en septiembre, octubre, vemos que nos faltan plantas en el césped, que falta eso, y ahí es cuando salimos a resembrar o a hacer. Por eso el otoño es para trabajar. Pero el césped logrado en otoño es el césped más duradero y con más perspectiva de largo plazo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No hay de qué, hasta pronto.
Todo el programa del día de hoy hablamos de color a nivel del área del parque, del jardín, pero también es una buena época para pensar en color a nivel de la caja arquitectónica, a nivel de nuestras paredes. Para ello, 3 direcciones a su servicio. Descubra Pinturerías Color Shop y descubra donde pintar es más fácil. En sus 3 direcciones: Belgrano, esquina La Madrid, Avenida Lem 2338, Darregueira, esquina Fitzroy. 4 estaciones: Riegos, Piletas y Jardines, Sarmiento 957. Luciano Dutari, Antigüedades y Modernidades, Sarmiento 1389. AIG, Riegos, Piscinas y Jardines, 14 de julio 2873.